Dice la Biblia en el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Yo sé que Guayaquil va a ser una ciudad que va a ser impactada por el amor de Jesús. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos damos gracias a Dios? Porque el Señor va a obrar en nuestra ciudad y vamos a volver a tener paz. Y no solo en Guayaquil, sino en todo nuestro país. Así que te quiero pedir que mires a la persona que está a tu lado y dile, estamos de fiesta. Feliz día a todos los guayaquileños, guayaquileñas y a los que no son guayaquileños, pero viven aquí. Bienvenidos y qué bueno, pues si le van a aplaudir, aplaudan fuerte. Celebramos hoy la fundación de nuestra ciudad y es necesario recordar que en un principio Guayaquil no estaba situada en este punto. Según lo que dicen los historiadores, estuvo en diversos lugares. Inclusive hay fechas inexactas acerca de su real fundación. Se estableció este feriado del 25, mucho después de que ocurrió, y se cree que posiblemente fue en otros días y en otros meses. Pero fue la fecha que se escogió para celebrar que nuestra ciudad fue fundada. Y es así donde nosotros comenzamos a entender que cuando se funda una ciudad, es decir, un grupo de personas decide habitar en un sector y luego crecer en ese lugar. De igual forma, se habla de fundación, de igual forma cuando hablamos nosotros de fundación, nuestras vidas también son fundamentadas, son fundadas por el Señor. Por eso hace un rato cuando leí el Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú y yo tenemos que trabajar por edificar nuestras casas y de esta manera también edificar nuestra ciudad, pero para empezar debemos de edificar primero nuestras vidas. Así que hoy quiero hablarte acerca de fundando nuestras vidas en Cristo. Y quiero compartirte la historia de un hombre que tenía posiblemente más de 30 años, no se sabe su edad exacta, pero era un hombre que tenía su vida hecha. Él ya tenía claridad de lo que iba a hacer los siguientes años. ¿Cuántos sienten que en su vida tienen claro su propósito? Ya tienen clara su identidad y todo lo que van a hacer. Levanten su mano los que dicen, yo ya sé qué voy a hacer, yo ya tengo mi vida hecha. Bueno, hay algunos que sí, otros que no. Este mensaje es para todos aquellos que sienten que su vida todavía no está decidida, que tienen dudas acerca de su propósito, y para todos aquellos que ya tenemos claridad de nuestro propósito, una reconfirmación de cómo ser fundamentados en Cristo Jesús. Y vamos a hablar hoy de un hombre llamado Saulo de Tarso. Era un hombre que estaba completamente comprometido con la causa judía. La causa judía o la religión judía tenía diferentes representantes. Y uno de los grupos que más representaba a esta fe eran los fariseos. Era un grupo de estudiosos de la Escritura que siempre estaban juzgando y enseñando al pueblo acerca de la ley establecida por Dios a través de Moisés. Pablo era un representante de los fariseos y era muy celoso de su fe. Es decir, él estaba completamente convencido de lo que él interpretaba en las Escrituras era lo correcto. Así que Pablo, cuando comienza a surgir los discípulos de Cristo, él los comienza a perseguir. Y tenía mucho poder, a tal punto que le dieron cartas de autorización para poder torturar cristianos, encarcelar cristianos y hasta matarlos. Y una de sus primeras víctimas fue Esteban, un discípulo de Jesús, uno de los primeros diáconos. La Biblia dice que lo apedrearon y Pablo estuvo allí de testigo, Saulo estuvo allí de testigo. Tiempo después cambiaría a Pablo. Quiero pedirte que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9, y veamos la historia de este hombre. Cuando Pablo iba a Damasco a buscar cristianos para asesinarlos y torturarlos, para que ellos decidan abandonar su fe, dice la Escritura que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, le rodeó un poderoso haz de luz. O sea que en ese momento Pablo fue invadido por una luz muy fuerte, muy fuerte. Y fue un momento muy crítico. Pablo fue invadido por una luz muy fuerte, dice la Biblia, que lo rodeó completamente. Y en ese momento, yo quiero que me sigas en ese instante, porque debe haber sido tremendo. Pablo convencido a matar cristianos, se apaga todo, viene un haz de luz, y Pablo cae, dice la Escritura, y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra un aguijón.
Y él le responde, ¿quién eres? Y él le dice, soy Jesús. Pablo, que tenía su vida completamente clara y estaba convencido de lo que tenía que hacer, se da cuenta de que algo faltaba en su existencia. Algo no estaba bien. En algún punto de su vida, a pesar de él tener claridad de lo que debía de hacer, estaba confundido. Y es ahí donde quiero hablarte acerca de cómo fundar vidas en el Señor. Pablo creía que su vida ya estaba clara, con un propósito definido, pero no era así. Hasta ese momento, Pablo se dio cuenta que él estaba equivocado. Y el primer error que muchos cristianos cometen cuando caminan en el Señor es pensar que sus vidas ya tienen un rumbo claro y definido si no han consultado primero con el Señor. Es importante entender que lo primero que dijo Pablo es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa pregunta te invito a que siempre te la hagas en tu corazón. ¿Qué quiere Dios con tu vida? ¿Te has puesto a pensar qué quiere el Señor? ¿Qué te está demandando Dios en este tiempo? ¿Por qué Dios se te apareció en algún punto de tu vida? ¿Y qué quiere el Señor a partir de ese momento que hagas? Pablo, arrodillado, escucha la voz de Jesús. Y dice la Escritura que él hace esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Debió haber sido un momento dramático. Dice la Escritura que los que estaban alrededor de Pablo escucharon la voz, pero no veían absolutamente nada. Y es más, la luz resplandeció tanto que Pablo se quedó ciego. Y es ahí donde quiero invitarte a que veamos algo muy interesante. Y vamos a ver los puntos que nos pueden llevar a tener una vida fundamentada en el Señor. Así que quiero pedirte que mires a la persona que está a tu lado y le digas, tenemos que tener vidas fundamentadas en Cristo Jesús. Y para eso lo primero que debemos de quitar de nuestras vidas es el espíritu de religiosidad. Y Pablo tenía un espíritu religioso. ¿Era una persona creyente? Sí. El problema es que el religioso condena a aquellos que no creen como él. Y se fija en lo externo. Y yo creo que nuestra iglesia en general, no hablo solo de familia de fe, sino nuestra comunidad en general, está llena de cristianos con un espíritu religioso. Si no crees como él, entonces eres un pecador. Si no te vistes de una forma, eres pecador. Yo conozco muchas iglesias donde la mujer no puede ir maquillada ni con aretes. Donde la mujer, si se viste de una determinada forma, es pecadora. Es más, hay iglesias donde la mujer no puede llevar pantalón, porque dicen que el pantalón es una prenda de hombres. Y eso, mi querida familia, no es cierto, no es bíblico. Porque si vamos a la Biblia, lo que se usaba en ese tiempo no eran pantalones, eran túnicas. Así que todos nosotros, mañana vienen con túnica. Es un vestido, la túnica es como una especie de vestido. Esa era la prenda bíblica. Así que si hablamos de prendas bíblicas, todos nosotros, inclusive los varones, deberíamos utilizar túnicas y las mujeres también. No podemos nosotros cambiar lo que Dios dispone en su palabra, porque más allá de aquello que nosotros vemos en lo externo, lo que Dios nos demanda es pureza de corazón. Allá en el cielo no va a estar el Señor con un libro, pero es que tal día te maquillaste, te pusiste aretes, la falda muy corta, el escote. Ahora, eso no quiere decir que tengas licencia, y eso, cuidado con las chicas, ¿no? Unas vienen con el escote hasta el ombligo, tampoco, o sea, hay que cuidar mucho de eso, ¿no? Hay algunas que como que la costurera se le acaba la tela y entonces yo siempre digo, cómprenle un metro más de tela porque como que se les acaba. Hay que tener un poquito también de cuidado como venimos. Hay que ser equilibrado. Yo quiero pedirte que mires a la persona que está a tu lado y dile equilibrio. Todo tiene que ser equilibrado. El espíritu de religiosidad te lleva a convertirte en un juez. Hay una serie que se llama, bueno, ya es viejita, pero tal vez muchos la han de haber visto, la recordarán. Walker, Ranger de Texas, ¿sí se acuerdan? Sí, muy bien, son de mi época. Y resulta que Walker era un sheriff. El problema con Walker es que antes de meter a la gente a la cárcel siempre le daban una golpiza. Sí, eso era, pero de ley, ¿no? De ley la golpiza que le daba. Y yo creo que muchos nos hemos levantado como sheriff de la fe. Cuando una persona tiene ese espíritu de religiosidad, antes de compartir de Cristo, le va dando golpe a la gente. Y le va diciendo, es que pecador, arrepiéntete. Y durante años hemos escuchado ese discurso, arrepiéntanse pecadores. Y es cierto que debemos arrepentirnos, pero no podemos llevar a la gente a vivir por miedo.
Porque lo que realmente convence y cautiva de Dios es su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos le damos gracias al Señor por ese amor tan grande? Yo me identifico mucho con Saulo porque antes de entrar a Cristo, yo era ateo. Y me gustaba mucho debatir con los cristianos. Me encantaba que vayan a compartir a mi casa los evangélicos, testigos de Jehová, mormones. Me encantaba. ¿Por qué? Porque siempre los hacía entrar en duda. Y yo me preparaba en foros para ateos para saber cómo combatir la fe cristiana. Me leía libros ateos para combatir la fe cristiana. Ese era yo. Así que cuando iban a compartirme, me sentaba a debatir con ellos y llegó un momento en que los testigos de Jehová compartían en toda la cuadra, pero nuestra casa no iban. Ya había ahí una especie de etiqueta roja. No vayan porque hay un patucho que dice, no, terrible. Ese es el diablo. Le dice, no vayan allá. Porque ya me habían traído ancianos, jóvenes, de todo, y yo siempre los mandaba con dudas en su corazón. Y yo creo que, lastimosamente, cuando tenemos ese espíritu de religioso, nosotros vamos a buscar siempre debatir con las personas y no cautivarlas en el amor de Jesús. Así que yo creo que muchos están compartiendo desde el miedo, de ese espíritu de religiosidad. Muestran a un Dios de ira y no a aquel que nos ha amado con amor eterno. Y luego el siguiente punto, vamos otra vez a Hechos 9, cuando Pablo, dice la Biblia, temblando de temor, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Y el segundo punto que te quiero compartir para fundamentar nuestras vidas en Cristo es que debemos de vivir como Él quiere. ¿Cómo debemos de vivir? Dios quiere que tengamos una vida diferente a la que hemos llevado hasta ahora. Aquí va para dos grupos. Aquellos que creen en Jesucristo desde hace mucho tiempo, levanten su mano los que tienen ya más de 6 meses de vida cristiana, por favor, un momentito. Vemos un buen grupo. Levanten su mano los que tienen menos de 6 meses de vida cristiana. Levántenla sin miedo, no se preocupen. Dejen tomarles. Si me ayudas con las luces, están muy fuertes, que no veo. Bueno, aquí sí hay algunos que tienen menos de 6 meses de vida cristiana. Los felicito, un aplauso para aquellos que tienen menos de 6 meses. Y para los que tienen 6 meses, aquí les va. Porque para muchos cristianos, la obediencia al Señor se ha vuelto circunstancial. ¿Qué quiere decir esto? Si las circunstancias me acompañan, entonces yo obedezco a Dios. Si me agrada lo que Dios me dice, entonces yo obedezco lo que Él me está mandando. Y la obediencia, querida familia, querido hermano en Cristo, no se da si a mí me parece o no me parece. Porque muchas veces Dios me va a pedir cosas que me pueden parecer ilógicas. Es ilógico, por ejemplo, que Dios le haya dicho a Josué que para ir a ganar la batalla contra Jericó tenía que darle 7 vueltas durante 7 días, tenía que darle una vuelta diaria. Y el último día, 7 vueltas a una ciudad que tenía murallas muy altas. Imagínate ese momento donde ellos iban a rodear una ciudad. El primer día los de Jericó estaban armados, los estaban esperando. Y cuando llegan los israelitas, dijeron, mira, vienen, vamos a atacarlos. Y los israelitas simplemente comienzan a cantar, bailando viene con alegría, Señor. Están locos. Segundo día, no, hoy sí van a atacar. Bailando viene con y comenzaron a cantar, comenzaron a alabar. Ahí estaba Luis alabando a Dios, ahí estaba Víctor también, ahí estaba tocando el piano todos los días, 7 días. ¿Qué pasaba con los de Jericó? Se burlaban. Están locos. Era una instrucción que no tenía sentido. Sin embargo, en el 7º día, dice la Biblia, gritaron con tal júbilo, con tal alegría y gozo, que las murallas cayeron. Dios muchas veces nos puede pedir cosas ilógicas a nuestros ojos o a nuestro parecer. Pero, ¿sabes? Debemos de entender que debemos de confiar plenamente en lo que Él nos dice. Así que quiero pedirte que mires a la persona que está a tu lado y dile, confía en lo que Dios te está diciendo. Aunque no lo entiendas, pero confía. Hay una canción muy bonita que se llama Milagroso. Y me gusta mucho el coro cuando dice, aunque yo no pueda ver, Él está obrando. Hay veces en que no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero Él está obrando. ¿Cuántos le damos gracias al Señor porque Él está obrando en nuestras vidas?
La obediencia al Señor es un acto de fe, de amor y de respeto. Yo me debo a Él. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en el corazón, lo aceptamos no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, nuestro comandante en jefe, ¿sabes qué debemos de hacer? Obedecerlo. Para los que hemos estado en la vida militar, sabemos que este concepto de la obediencia no es circunstancial. Yo no veo a alguien de un ejército decirle a su superior, si el superior le dice, ¿sabe qué, soldado? Vaya a hacer tal cosa. Ay, no, mi mayor. Yo no. La verdad es que hoy amanecí en mis días. Así que no le puedo obedecer. Hoy la verdad es que tengo dudas acerca de mi llamado aquí en el ejército. ¿Sabes qué va a pasar con ese soldado? Si no lo votan, lo arrestan y lo disciplinan. Porque la obediencia no puede ser circunstancial a un superior. Tienes que obedecer lo que Él te diga. Pero ¿por qué la obediencia a Dios en los cristianos ha hecho circunstancial? Porque no hemos entendido que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro soberano. No podemos decirle a Dios que nuestra obediencia se da si nosotros creemos simplemente en su palabra, sino que yo debo de comprender que aunque no crea, yo la obedezco y la obediencia me llevará a entender y a creer. Amén. La fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de cosas que yo no voy a ver, a menos que dé un paso de fe. Cuando Israel estaba saliendo de Egipto, dice la Biblia, que llegaron a un punto donde estaba el Mar Rojo adelante. Y el ejército egipcio comienza a perseguirlos con carruajes y bien armados. Iban a acabar con ellos. Y Moisés entra en desesperación y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y el Señor simplemente lo queda mirando y le dice, ¿por qué clamas a mí? Simplemente camina, el mar se va a abrir. No se abrió cuando Moisés clamó. Se abrió cuando Moisés siguió adelante y puso su pie en el mar. Familia, si nosotros caminamos con fe, aunque no entendamos, las cosas se van a dar. El mar se va a abrir porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Amén. Y a veces en la vida, el Señor nos llevará por caminos inciertos, nos llevará por caminos desconocidos. Pero en ese desierto, en ese camino desconocido, el Señor se va a glorificar y nos va a mostrar su presencia. Muchos que están a tu alrededor tal vez no te entiendan. Ojo con esto, porque cuando Pablo estaba hablando con Jesús, dice la Biblia que los que estaban alrededor escuchaban, pero no veían. Muchos tal vez no van a entender qué estás haciendo aquí. Muchos no van a entender tu fe. Muchos van a ponerte en duda. ¿Pero por qué vas a la iglesia? ¿Por qué has cambiado? Algo te ha pasado. Mis amigos me decían, pero ¿por qué ya no vas a las fiestas? ¿Por qué ya no vienes a tomar? ¿Por qué ya no estás con nosotros? Muchos no van a comprender tu cambio, pero debes de dejarte llevar por la obediencia a su voz. Amén. Te invito a que meditemos lo que hizo Pablo. Dice la Biblia que Saulo se levantó, y se levantó, versículo 8. Y cuando abrió los ojos ya no podía ver. ¿Qué le pasó a Pablo? Se quedó ciego, ya no podía ver, dice la Escritura. Así que lo cogieron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. Tercer paso para poder tener una vida fundamentada en el Señor: camina con confianza, a pesar de no tener claridad en el camino. Y me gusta mucho la historia de un alpinista que era un hombre muy arrogante. Era la típica persona que decía, no, yo sé lo que voy a hacer con mi vida. Yo no dependo de Dios, yo dependo de mí. Y ese era mi discurso antes de venir a Cristo. Yo no dependo de Dios, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y así era este alpinista, había conquistado ya varios montes muy altos. Y un día decide subir uno de los montes más complejos que existe, el Aconcagua. Muchos le advirtieron que sería un viaje o una ruta muy peligrosa. Y le sugirieron que vaya acompañado, pero él decía, no, yo quiero ser el primero en subir solo a esa gran cima. No necesito a nadie, ya me tengo a mí mismo. Yo soy un superhombre. Así que él comenzó a subir esa cima solo. Y cuenta la historia de que normalmente demorarían varios días en hacerlo, pero él lo quería hacer en 24 horas y comenzó su ascenso contra el tiempo y él decidió hacerlo solo. Comenzó a clavar el pico y comenzó a subir con sus cuerdas. Pero de pronto oscureció y él no quiso refugiarse, sino que quiso seguir subiendo. Cuando de pronto por la oscuridad
no calculó bien y se resbaló. Y comenzó a sentir cómo la gravedad lo llevaba al centro de la tierra. Comenzó a caer. De pronto sintió un jalón en su cintura. La soga de seguridad que él se había puesto había funcionado perfectamente. Gracias a Dios, ahora estaba colgado, pero su vida estaba a salvo. Pero colgado a miles de metros. No podía ver nada porque ya era de noche. Así que en medio de su desesperación, se acuerda de Dios y dice, Señor, ayúdame. Y en ese momento se escuchó una voz que decía, ¿qué quieres que yo haga? Así que el alpinista le dijo, por favor, sácame de aquí. Y la voz le dijo, ¿quieres salir de allí? Entonces corta la cuerda. Él le dijo, ¿qué? Corta la cuerda. Él no hizo caso y decidió aferrarse con más fuerza a la cuerda. Y cuenta la historia que al día siguiente encontraron al alpinista muerto por congelación a tan solo 3 metros del suelo. A veces no entendemos que Dios nos puede decir algo que nos parece lógico o nos puede llevar por un camino incierto, pero tenemos que confiar plenamente en lo que Él nos está diciendo. Ahora, Dios también te va a poner personas que te ayuden a seguir. Este alpinista pudo haber tenido un equipo de personas que lo ayuden, pero él decidió hacerlo solo. Hay muchos que son los llaneros solitarios del Evangelio. Y creen que no necesitan a nadie. Siempre se necesita personas a tu lado que caminen contigo. Aquí en Familia de Fe tenemos un equipo de líderes y de servidores a quienes agradecemos al Señor por estar aquí. Yo les invito a que le den un fuerte aplauso a todo nuestro equipo. Yo solo predico, pero ellos son los que organizan y siempre están aquí. Ayer estuvieron organizando. Gracias a Dios por sus vidas. Nosotros hemos entendido lo importante de caminar juntos, de poder hacer equipo. Ahora, al principio tal vez no veremos con claridad, habrá un poco de confusión, pero sabes, siempre habrá gente que te ayude. Dice la Biblia que ellos ayudaron a Saulo a salir de ese momento difícil y lo condujeron a Damasco. Ahora, dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 105, quiero pedirte que lo leas y lo leas con fe, lo leas con fervor, pero también tómale una foto y guárdalo en tu celular. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos leen sus redes sociales a diario? Levanten su mano los que leen, así con sinceridad. ¿Cuántos leen sus redes sociales a diario? Ay, no me digan eso porque yo le veo los estados y casi todos están ahí. ¿Verdad que vemos nuestras redes sociales a diario? ¿Cuántas veces al día lees tu palabra? Lees la palabra del Señor. ¿Cuántas veces al día? Ojo, no digo que la leas solo una vez. ¿Cuántas veces lees la palabra de Dios en el día? Ahora, dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si queremos vidas fundamentadas en el Señor, tenemos que dejar que su palabra nos guíe, que su palabra nos llene de paz, que su palabra nos prepare para el día a día. Muchos, antes de leer la palabra de Dios, leen los estados de WhatsApp, leen el Facebook, el Twitter, el Instagram, lo que sea, o el TikTok. Ya estamos tiktokeros, ¿no? Pero ¿qué tanto lees la palabra de Dios? ¿Cuánto estás creciendo en el Señor? Cuando Guayaquil comienza, cuando tú ves las fotos de Guayaquil antiguo, Guayaquil no es lo que hoy es. Era una ciudad muy pequeña. Algunas pocas cuadras del centro de Guayaquil, todavía hay vestigios, todavía hay fotos que nos enseñan que era muy pequeño. De hecho, cuando mi abuelo se fue a vivir al suburbio, fue uno de los primeros moradores de allá, me acuerdo que me contaban, yo era un niño y me contaban que ese era un espacio vacío, no había muchas casas, era manglar, era estero. Y viendo unas fotos antiguas donde nosotros estamos, esto también era manglar, era parte del estero. Pero la ciudad ha crecido, se ha extendido, porque una vez que se fundamenta o que se crea, comienza luego la extensión a crecer. ¿Qué tanto has crecido como cristiano? El otro día alguien me decía, yo he crecido mucho, pastor, como 20 libras. Muchos ya no son templo del Espíritu Santo, sino catedral, ¿no? Pero tenemos que crecer en el Señor, en la madurez. Si tú ya llevas más de 6 meses en Cristo y no estás creciendo, algo está pasando. Cuando uno tiene bebés, siempre debe hacer visitas periódicas al pediatra y el pediatra siempre va pesando al niño y va analizando su talla. Y eso es algo bueno porque así te das dando cuenta si el niño va creciendo correctamente. Yo te pregunto como cristiano, ¿estás creciendo en el Señor? ¿Estás aprendiendo más de la palabra? ¿Te estás llenando más de la presencia de Dios?
o pasan los años y no hay ningún cambio. Sí, es importante revisarlo. Por eso te invito a que pienses cómo está tu vida espiritual. Y vamos al siguiente punto, Hechos 9, versículo 10. Aparece un hombre llamado Ananías. Mientras Saulo era conducido a Damasco, Dios le estaba hablando a otra persona. Mira qué importante entender que si tú estás orando por alguien o por algo, por otro lado Dios está hablando con otra persona y preparando tu bendición. A los solteros les tengo una buena noticia. Tú estás orando por la chica y la chica también está orando por ti. Tal vez tu chica estás orando por alguien, soltera, estás orando por alguien. También hay un soltero orando por ti. Pero yo les invito a los solteros a que oren de una forma diferente, porque a veces, Señor, yo me acuerdo que había una canción que me identificaba mucho, una canción que decía, manda la lluvia, y en ese tiempo mi esposa se me había pintado de amarillo el cabello, le decía, manda la rubia, Señor. Oramos a veces mal. Tenemos que orar diciéndole, Señor, haz de mí la persona que él o ella necesita. Decimos, Señor, manda a la chica 90, 60, 90 y que sea profesional y que sea... Sí, pero ¿y qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué tienes para ofrecer? Por eso debemos de decirle, Señor, haz de mí la persona que él o ella necesita. De pronto como soltera estás diciendo, Señor, mándale de 1,80 m, fuerte, profesional, con carro, con un buen corazón, Señor, que pueda tener abundancia. Pero ¿y qué ofreces? ¿Qué tienes para ofrecer? ¿Qué tienes para dar? Pidamos al Señor con sabiduría, pero pidamos también al Señor que Él haga la obra en nosotros. Así que Saulo estaba hablando con Jesús, había recibido la instrucción del Señor y ahora vemos en escena un hombre llamado Ananías que recibe una visión y dice la Biblia, en Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. Y mira que Ananías responde de una forma muy parecida a lo que dice Saulo. Cuando Dios te llame, dile, Señor, aquí me tienes. Amén. Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos nos sentimos contentos? ¿Cuántos comenzamos una relación anhelada? Yo me casé con la mujer que he amado toda mi vida. Y cuando ella me decía, mi amor, ¿dónde estás? Aquí estoy, mamacita. Porque cuando uno se alegra de encontrarse con la persona que uno ama, ¿sí o no? Los que han tenido de pronto de viaje a la persona, a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, cuando se vuelven a ver, qué emoción se siente volverlo a ver. Ahora, dice la Escritura que Ananías le responde al Señor, aquí me tienes, Señor. Y Dios le dice a Ananías, ve a orar por Saulo de Tarso. Y no es fácil lo que Dios le pide a Ananías. Porque es como si Dios en este momento te dijera, ve y ora por el Chapo Guzmán o por alguno de esos narcotraficantes pesados o de alguno de aquí del Ecuador, y que me van a decir nombres porque después me van a tirar piedra, pero imagínate que Dios te envíe donde un sujeto peligroso, donde alguien que tú sabes que ha asesinado personas, que Dios te diga, sabes, tienes que ir a orar por él. Señor, orar, sí. ¿Y cómo debo de orar? ¿Para que se muera? No. Vas a orar por sanidad. Vas a orar para que yo lo bendiga. Imagínate eso. Ananías al principio entró en retro. Dijo, no, a ver, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo voy a orar por esa persona que ha hecho mucho daño? Ha hecho que muchos cristianos retrocedan en su fe. Señor, ¿cómo voy a orar por él? Pero Dios le da una lección a Ananías. En ese momento le saltó el espíritu religioso a Ananías. Porque yo creo que ese espíritu religioso nos pasa a todos. Ese bendito espíritu que comienza a llenar nuestro corazón. Les conté la otra vez que estaba cortándome el cabello, estaba con mi esposo y con mis hijos. Y habían 3 muchachos que estaban cortando, tenían sus brazos llenos de tatuajes. Y comenzaron a hablar cosas obscenas. Y en ese momento mi espíritu fariseo comenzó, estos desgraciados, ahorita los ubico. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, comparte tu fe. Así que cuando me tocó mi turno, yo le dije, muchachos, quiero preguntarles cuál es el tatuaje más importante que ustedes tienen. Entonces ellos comenzaron a verse como que la pregunta era un poco ilógica, no la entendían. Gracias. Y ellos me dijeron, para mí, el nombre de mi mamá, uno tenía el nombre de la mamá tatuado. Otro tenía por aquí el nombre de la hija. Otro tenía el nombre de la pareja. Cada uno tenía un tatuaje que para él era el más importante. Y yo le dije, yo también tengo un tatuaje. Entonces ellos me dijeron, ¿y dónde tienes el tatuaje? Y yo le dije, en mi corazón. El tatuaje dice, yo soy de Jesús. Y hoy quiero compartirte algo que cambió mi vida. Y le compartí del Señor. En ese momento se quebrantaron. Uno tenía tatuajes así como, si han visto que hay unos que parecen lagartos porque tienen aquí bastantes tatuajes.
Entonces él me miraba, era el más rudo. Y esa rudeza, él me miraba y comenzó a llorar. Dios comenzó a orar y esos 3 muchachos recibieron a Cristo ese día. ¿Qué hubiera pasado si uno va con el espíritu religioso y le dice, ¿sabes qué? No hables así, blasfemo, y sabes, ¿no? Y comienza a compartirles desde la fuerza. No. Ese espíritu religioso está causando más daño. Y Ananías por un momento cayó en eso, pero luego Dios lo hizo recapacitar. Y mira lo que Dios le dice a Ananías, versículo 15. Y el Señor le dijo, ve allá, porque eres para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. El Señor le llevó a Ananías a entender que había un propósito con ese hombre al cual estaba llamando. Ese que hoy tal vez desprecias, a ese que tal vez no le quieres compartir tu fe, va a ser el que Dios use más adelante como un gran testimonio de fe. Nosotros a veces vemos a las personas y decimos, no, ¿qué va a creer? Él es muy fuerte, muy difícil, es muy complicado. Todos tenemos un familiar que es complicado, ¿sí o no? Decimos, no, es que ese es muy burlón, a ese no le gusta. Si tienes una persona así, si tienes a alguien en tu familia así, pues ve y compártele, porque la obra no es tuya, es de Dios. Y tenemos que ser instrumentos de parte del Señor. Por eso este penúltimo punto, y si me ayudan con la música, es comparte tu fe. Comparte tu fe sin miedo. Haz lo que tengas que hacer para ganar a las personas para Jesús. Tenemos que ser fundamentados en Cristo y un cristiano que tiene su fe bien puesta, comparte abiertamente, no le da vergüenza. Si tienes más de 6 meses en Cristo y te da vergüenza compartir tu fe, algo está pasando. Porque cuando uno tiene seguridad de lo que está viviendo, lo comparte. Cuando hubo la pandemia del COVID, y comenzaron a surgir diferentes medicamentos naturales, opciones para poder salvarse. Muchos comenzaban a compartir mensajes, comenzaban a hablar, mira, a mí me sirvió mucho este medicamento y lo compartíamos con fe, porque tal vez lo probaste y te ayudó. Yo pregunto, familia, ¿a cuántos nos ha hecho bien escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos visto un cambio en nuestras vidas a partir de entregarle nuestra vida a Jesucristo? Sí, levanta tu mano un momento. Entonces, ¿por qué no está lleno este salón? Algo está faltando. El que está fundamentado en Cristo comparte su fe sin miedo. No le da vergüenza hablar del amor de Jesús. Estamos en una generación de cristianos muy tibios para hablar de Jesús. Y te pregunto a ti, ¿cómo te sentirías si la persona que tú más amas te niega? Si un día estás viendo a tu esposo, él no te ha visto, y una chica bonita le pregunta a él, ¿y usted es soltero? Y él dice, claro, mamacita, le saca el anillo. ¿Cómo te sentirías tú? Ay, mi esposo me negó. O le pego un golpe, ¿sí o no? Nos sentiríamos tristes de que la persona que nos ame nos niegue. Si Jesús no te niega su amor, ¿por qué tú niegas compartir su amor a otras personas? El que está fundamentado comienza a hablar del Señor. No importa que te parezca a ti esa persona difícil. Para Dios no hay casos complicados. Es más, yo he entendido con el tiempo que a Dios le gustan los casos difíciles. Y aquí tienes uno. Yo era muy complicado, pero el Señor me cautivó con su amor. Y también pasó lo mismo contigo. Si estás aquí es porque el Señor te cautivó con su amor. No desmayes en compartir tu fe con nadie. Amén. No desmayes, porque la obra no es tuya, es de Dios. Así que en Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. ¿Es un instrumento? Pon tu mano en tu pecho. Y quiero pedirte que digas, soy un instrumento escogido. Dios te escoge. ¿Sabes? Cuando un músico se prepara, tú ves a Víctor y a Luis, que son músicos profesionales, a Aida también, no vienen un día y dicen, hoy día voy a tocar el bajo, no, la guitarra. No, el músico sabe cuál es su instrumento. Pueden tocar varios, pero sabe que este es su instrumento escogido, el que le gusta. Siempre hay un instrumento que es el favorito, el preferido, con el que se sienten mejor. Tú eres el instrumento escogido de Dios. Tú eres ese instrumento
que Dios ama tocar. Yo aquí tengo algunos músicos. Yo me doy cuenta cuando viene una persona que tiene capacidad musical, porque normalmente cuando están tocando y sienten el ritmo, están así, ¿no? Están así, están allí, y dices, sí, pero que se adelantó. Y tú ves al músico y el músico no puede estar quieto, siempre está así. Y me da gusto porque se siente la pasión por la música. Hay músicos aquí, sentados aquí en la silla. Levanten la mano los que les encanta la música. Aquellos que se sienten apasionados. Miren, si hay algunos músicos que se sienten apasionados. Es bueno eso. Porque no oculta su pasión, la quiere vivir. Es más, algunos, esta semana se me acercaron y me dijeron, yo quiero estar en banda de fe. Hay como 2 o 3 personas que quieren estar en banda de fe. Y maravilloso. Porque la pasión por la música se desborda. Hay otros que tienen pasión por la cocina, hay otros que tienen pasión por el arte, por la pintura, por la escultura. No sé cuál sea tu pasión, pero nuestra pasión en común debe ser Cristo. Debemos de compartir por el Señor, de compartir de Cristo, compartir su amor. Y dice la Biblia que en este momento Ananías recibe una instrucción. Él va a ser un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones. Esa persona de la cual tú dudas que vaya a creer, tal vez es la persona que Dios va a escoger para ser el siguiente alcalde de Guayaquil, para ser un concejal, para ser tal vez el futuro presidente, o para llevar el nombre de él a estas instancias que tú y yo no llegamos. ¿Cómo saber si Dios va a usar a esa persona que tú estás menospreciando en la fe y la va a llevar a un lugar de poder o de influencia? Y es ahí donde la iglesia se equivoca y pensamos, no, es que la política es del diablo. Hemos permitido que el diablo se enclaustre en la política y se quede entronizado allí. Bendito sea el Señor, que se levanten más cristianos y que lleven a Cristo en sus corazones y gobiernen nuestro país, gobiernen el municipio, que sean los alcaldes o los concejales. Debemos de procurar eso. No podemos dejar que el diablo siga ocupando lugares de gobernabilidad. Ese ha sido el grave error de la iglesia, dividir. Entonces todo es satánico, y la música es satánica, y la política es satánica. No se trata de que hayan sitios que son preferidos por Satanás o por los cristianos. Es donde podemos ser influencia. ¿Te imaginas si en este momento tuviéramos autoridades cristianas, cómo fuera nuestro país? Fuera diferente. Tenemos nosotros que procurar puestos de gobernabilidad y de influencia. Quiero terminar. Dice en Mateo 28, 19 al 20, el mismo Señor dijo, por tanto vayan y hagan discípulos. ¿Qué hagan? Discípulos. A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes. ¿Cuándo? ¿Sabes? El Señor nos acompaña, pero aquellos que compartimos nuestra fe. ¿Queremos la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Comparte la fe. Cuando tú comienzas a ser discípulos, el Señor te acompaña. El Señor promete su presencia. Así que este último punto, Dios tiene un plan para tu vida. Acepta y vive tu nueva identidad en Él. En Romanos capítulo 1, versículo 1, ya vemos que Saulo deja de llamarse Saulo y ahora se llama Pablo. Saulo es una forma de decir Saúl, Shaul, pedido a Dios. El primer rey de Israel se llamaba así. Era su nombre hebreo. Pero luego Saulo cambia su nombre a Pablo, que era su nombre romano. Porque Pablo era más fácil de comprender para el pueblo gentil, para aquellos que no eran judíos. Y vemos que Pablo, en Romanos 1, ¿cómo se identifica? Siervo de Jesucristo. ¿Cómo te identificas tú? ¿Cuál es tu identidad? Hay gente cuando le dicen, ay, ¿cierto que te has hecho hermanito? Le abro ese sencillo. ¿Cuál es tu problema que si te has hecho hermanito? No. De hecho, a veces se escucha despectivo la palabra hermanito. Yo creo que muchas personas la han utilizado de forma despectiva. Y yo me acuerdo que mi tío, que en paz descanse, él, antes de ser cristiano, él se convirtió a Cristo antes de morir, pero antes de ser cristiano siempre me hacía broma y me decía, ¡ah, hermanito! ¡Ah, hermanito! Hasta que un día le dije, sí, soy hermanito, ¿y qué? Ah, no, sobrino, tranquilo, hasta ahí nomás. Si te dicen cristiano, amén. ¿Lo eres o no?
Tienes que aceptarlo con gozo. Tienes que aceptarlo creyéndote lo que eres. No sé si se han fijado que cuando una señorita se casa, las primeras semanas o meses les es difícil. Le dicen, señora. Y ya mira, no, señora, no. Porque quieren sentirse todavía el cambio, ¿no? Hay cierta resistencia en algunas, no en todas. Pero no, yo, señorita. El otro día encontré una mujer de 80 años que le dije señora. Me dijo, señorita. No me ha tocado ningún hombre. 82 años. Detalles. Pero tienes que tener tu identidad en Cristo clara. Y Pablo tenía su identidad y por eso dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Yo quiero pedirte que digas tu nombre y di siervo de Jesucristo. Jorge, siervo de Jesucristo. Ana, sierva de Jesucristo. María, sierva de Jesucristo. Vamos, di tu nombre y reconoce que eres. No eres siervo de un gobierno. No eres siervo de una persona. Eres siervo del Dios Altísimo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. De Él somos siervos. Pero mira que Pablo dice, llamado a ser apóstol. Ahora, para muchos, la palabra apóstol es una palabra bíblica, es cierto. El Señor Jesús la toma, pero es mucho más antigua que la era de Jesús. De hecho, la palabra apóstol era utilizada por los griegos y por los romanos, porque eran culturas que siempre que invadían un imperio o invadían otro reino, luego de invadirlo, mandaban apóstoles, que eran enviados, eran embajadores. Y estos apóstoles recibían la instrucción de ir a esa nueva nación y comenzar a implantar su cultura, la enseñaban. Así que mandaban a filósofos, mandaban a arquitectos, mandaban a personas que tenían muy clara su cultura. Esos eran los apóstoles griegos, los apóstoles romanos, que iban a los imperios que habían sido conquistados a llevar su cultura, a enseñarla. He allí el término de la cultura helenística, que los griegos supieron llevarla a gran parte del mundo conocido de la época. Y cuando el Señor Jesús toma esta palabra y llama a sus discípulos apóstoles, y luego Pablo habla, yo soy apóstol, significa yo soy un embajador de Cristo. Ahora, antes que vaya a decir, entonces yo soy me voy a poner apóstol Jorge Mackenzie. O sea, no me refiero al título de tal, sino entender quién eres. Eres un enviado, eres un embajador de Cristo. Somos aquellos que llevamos su gran nombre al mundo y llevamos la cultura de Cristo a nuestra nación, a nuestra ciudad. Y compartimos de una manera sencilla. Por eso aquí en Familia de Fe tratamos de llevar la palabra de una forma sencilla. No ves que aquí nos llamemos hermano Servio. No. Yo llamo a las personas por su nombre. Y a mí me gusta que me llamen por mi nombre. O algunos me dicen líder, otros me dicen pastor, otros me dicen Jorge. No importa cómo me llames. Lo importante es el respeto y el amor, ¿sí o no? Pero tratamos de conservar un lenguaje sencillo. Yo a mi hermana o a mis hermanos no le digo hermana Ingrid. No, es mi hermana. Simplemente le llamo por su nombre. ¿Cómo le llamas a tu hermano? Ñaño. O le dices su nombre. Yo creo que la iglesia debe ser más sencilla. Hablar de una forma sencilla. Compartir de una manera relacional. Por eso siempre a mis líderes, a los servidores, les digo, sonrían. Aprendamos a ser amables. A los que están en una dependencia laboral, sean buenos empleados, porque esa es una forma de compartir. ¿Tú te imaginas a alguien que es cristiano pero hace mal su trabajo? ¿Qué habla más, sus palabras o sus hechos? Si tú estás casado, pero tu pareja no camina en la fe, ¿sabes qué va a compartir realmente lo que hay en tu corazón? No son tus palabras, sino tus hechos. Por eso quiero culminar con esto. Dice la Biblia que Pablo se identificaba como un siervo de Cristo llamado a ser apóstol, es decir, un embajador, alguien que lleva la cultura a ese lugar donde todavía no conocen. Tú tienes que llevar el mensaje de Jesucristo a tu barrio, a tu trabajo, a tus hermanos y comenzar a compartirles del Señor cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Eso es todo. No necesitas ser un erudito, un teólogo bíblico. Simplemente comparte tu experiencia, tu testimonio. Es tu mejor tarjeta de presentación. Y dice finalmente el versículo, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuántos nos sentimos apartados para el evangelio del Señor? ¿Esto significa que somos perfectos? No.
pero Dios te aparta. Es decir, Dios te escoge y te pone aparte. Te lo explico de esta forma. ¿Cuántos tenemos un cepillo de dientes en la casa? Uy, ahí sí me dejaron preocupados los de acá que no levantan la mano. Por favor, me reparten mantitas de este lado porque los de acá sí levantaron casi todos la mano. Medio tibia, pero bueno. Todos tenemos un cepillo de dientes, ¿sí o no? Eso no falta en la casa. Pero imagínate que un día llega la empleada de tu casa y coge tu cepillo de dientes y comienza a lavar el servicio con él. Y tú le dices, ¿qué está haciendo? Es que se me perdió la mano de loba. Entonces, pero este cepillo está bonito. Mire, le deja limpiecita la taza. Pero ya se lo lavé y se lo volví a dejar allí. ¿Lo volverías a utilizar? ¿Verdad que no? Porque tú sabes que ese es un instrumento escogido y lo apartas para tu higiene bucal. Dios te ha apartado para Él. No puedes caer en el error de seguir una vida como antes la llevabas antes de conocer de Cristo. Ahora estamos en Cristo y en el Señor somos apartados para las grandes obras que Él ha destinado para ti y para mí, para nosotros como sus hijos. Y yo quiero invitarte a que te pongas en pie. A anunciar el reino y su verdad con todo su esplendor. Vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos aún